Bienvenido a un nuevo vídeo de Veterinaria Vetexóticos. Artrosis en tortugas, saurios y serpientes. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente aquí. Faltan pocos temas sobre artrosis. Espero que te vayan gustando estos temas. Y hoy vamos a hablar sobre unas especies donde la artrosis se suele o no diagnosticar correctamente, porque hasta nosotros los veterinarios nos cuesta diagnosticarlos en estas especies, o si se diagnostica ya está demasiado tarde. Vamos a hablar de artrosis en tortugas, en saurios y en serpientes. Cosa rara, ¿tienen artrosis estos bichitos? Doctor, me parece que es medio raro. Bueno, vamos a empezar a hablar de estas artrosis. Y como para ir mencionando algo, si bien no podemos, si bien estamos hablando de reptiles, obviamente, pero no es lo mismo hablar de una tortuga que de una serpiente, porque aparte en el cuadro de la artrosis hay ciertas particularidades de cada especie, hay un factor común en ellos, que es que ninguno de las tres pueden, digamos, mantener su temperatura corporal, no dependen del medio ambiente, no pueden regular internamente su temperatura, y esto es muy importante en el desarrollo de la artrosis. Y comencemos con el tema o con el cuadro de la tortuga. Primero vamos a aclarar que en estas especies, en todos los reptiles, sí o sí la radiología es necesario. Y es como que a veces tenemos duda porque estamos ahí que no sabemos si es, si no es. Bueno, en el caso puntual de la tortuga, las dudas aumentan más, porque encima vieron que las tortugas no colaboran a veces para las radiografías articulares, se mete para adentro, mete la cabecita, me aplasta todo, entonces es más complicado ver las alteraciones que puedo llegar a tener en las articulaciones. Si el dueño nota algo, probablemente el problema ya lleva tiempo. Una cosa muy importante de saber, en el caso puntualmente de la tortuga, es que si bien comparte la generalización de que la artrosis es algo progresivo que va apareciendo conforme va pasando los años, entonces es más común de encontrarlo en animales ya a cierta edad, tirando a la longevidad, más aún en el animal ya longevo. En el caso de la tortuga influyen también el entorno donde está viviendo, por lo que lo hace que sea una especie que más precozmente pueda llegar a tener proceso de artrosis. ¿Y cómo es esto? Vamos a un ejemplo. Vamos a comparar, por ejemplo, una tortuga que vive sobre una superficie de tierra y de pasto con una tortuga que vive en una superficie de cemento o que vive en un departamento. ¿Qué diferencia va a haber a nivel articular? Bueno, precisamente que la superficie de tierra y de pasto amortigua más. Entonces hay menos impacto dañino sobre las articulaciones. La tortuga que vive sobre cemento o dentro de un departamento, el impacto sobre las articulaciones es mayor. Y también a esto le sumamos que la forma de caminar sobre una superficie dura no es la misma forma de caminar sobre una superficie blanda como la da la tierra. Entonces, las articulaciones sobre la superficie dura, cemento, o típica de la que está en un departamento o en un patio que no tiene nada de tierra, son mayores los daños a las tortugas que podemos llegar a ver en el cemento. Esto hace de que la articulación tenga una alteración en los minerales y empiece un proceso de artrosis.
La artrosis en tortugas no es solo un problema de edad. En la mayoría de los casos, es un problema de manejo. Por otro lado, la tortuga, como así también los otros reptiles que voy a hablar más adelante, con el tema ese de que no pueden controlar su temperatura corporal, se ven muy perjudiciadas su metabolismo, por lo cual cuando tienen que reponer minerales y demás sustancias para reparar esas microtraumas articulares que se dan por caminar en superficies duras, no lo pueden hacer o lo hacen mal o lo hacen a otros tiempos y bla, 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 un montón de alteraciones que me va a hacer que las reparaciones de las articulaciones no sean las correctas. Esto también lo tengo que tener en cuenta. Obviamente, como estoy hablando de que depende también la temperatura y eso va a depender de varios factores más. La luz ultravioleta, acuérdense de lo que yo mencioné en ese video de la UVB, por ejemplo, el manejo ambiental y todo. O sea, va a haber muchos factores. Ahora, ¿qué voy a ver en esta? Lo primero que voy a ver quizás es que se empieza a mover más lento que lo normal. Y acá depende el ojo del observador. Hay observadores que se dan cuenta que la tortuga se está moviendo menos y hay otros que no lo perciben. Entonces, el moverse menos. La movilidad de las patas, vamos a ver que eso sí es notorio, que empiezan a moverse distinto. Hay veces que saca la pata para afuera, para un lado, para el otro, cuando antes no lo hacía. El elevado del caparazón no es el mismo, a veces se arrastran más. El salir a explorar, el salir a caminar, todo eso es lo que voy a ir. Si hablo de la tortuga de departamento, capaz que no me doy cuenta tanto porque no tiene tanta superficie para salir a explorar, entonces siempre lo voy a ver en la misma habitación. Y ya es más tarde es el diagnóstico en estas especies. Pero esas son las bases o lo que más voy a notar. Obviamente, no tengo que confundirme con la enfermedad ósea metabólica, la pérdida de calcio por otros factores, la carencia de la radiación por otros factores. O sea, no tengo que confundirla con otro. También eso influye en el diagnóstico. En el caso de los saurios, iguanas y similares, digamos, acá hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, ¿tienen el problema de la regulación térmica? Sí, pero generalmente las tienen ambientados con temperaturas ideales, entonces es más raro que pasen por una carencia de calor. Pero esto no quiere decir que haya algún problema de manejo. Igual el problema de manejo lo vamos a tener. Los saurios les gustan treparse en troncos, agarrarse, abrazarse de troncos gruesos, subirse, estar posando, recibiendo calor y a ciertas alturas. Entonces vamos a ver que empiezan a tener como temblores en las patas, en algunas partes del cuerpo. Vamos a ver que también quizás le cueste agarrarse del tronco, que no se puede trepar correctamente, e incluso vamos a notar que a veces se caen y se golpean, y esto aumenta la lesión. Que el dueño acude porque se cayó el saurio, la iguana, el lagarto, y yo digo, bueno, no hay que pensar tanto del golpe que se dio, que si bien hay que tratarlo, obviamente, un golpe hay que tratarlo, sino por qué se cayó. O sea, no es el tema, uy, se me cayó de la rama de ese falso árbol que yo lo tenía,
sino por qué se te cayó de ese falso árbol que tenías. No todo lo que tiembla en un reptil es falta de calcio. Entonces acá voy a tener algo parecido con respecto a la tortuga, microlesiones, y también voy a tener algo parecido a la tortuga, las superficies de agarre, los suelos blandos o duros y todo eso. Pero las diferencias es cómo lo observo, y acá las radiografías son más fáciles que en las tortugas, lo voy a notar mejor que en la tortuga. Es un animal que, o son animales que colaboran más a la imagen radiológica, excepto cuando necesito una radiografía lateral. Ahí las cosas se me van a complicar, pero eso es otra cosa que un radiólogo tendrá que decir las técnicas. Pero la situación en parte es similar y en partes no. Acuérdense en eso, temblores y problemas para agarrarse de los árboles o caída. Eso es muy notorio. Inclusive que no quiera recorrer mucho el terrario, o hay gente que los larga ciertas horas por la casa y que no quiera caminar por adentro de la casa. Lo mismo pasa a los que están en superficies libres, que yo he tenido muchos pacientes que en primavera y verano los dejan que caminen por el patio, y lo van a notar que a lo mejor en un año caminaba todo el patio, todo el invierno, otoño-invierno estuvo dentro de la casa, y cuando lo van a sacar de vuelta a primavera-verano ya no quiere caminar en todo el patio. Eso también para tenerlo. En saurios, la artrosis muchas veces no es por edad, es por vivir en un ambiente que no coincide con cómo ese animal está diseñado para moverse. ¿Y la serpiente? Me está jodiendo, doctor. La serpiente con artrosis. ¿Qué? ¿Anda renga la serpiente? Generalmente nosotros relacionamos con artrosis con problemas al caminar. ¿Y la serpiente qué? También tiene artrosis. A ver, ¿por qué se debe la artrosis en la serpiente? Principalmente por las condiciones en que las tenemos. Acuérdense en que a medida que la serpiente va creciendo en longitud, necesita mucho más espacio para ejercitarse y estirarse. Si yo a esa serpiente la obligo que cada vez que va creciendo se me tenga que doblar cada vez más porque no me entre en esa superficie, voy a tener algo que se habla o se menciona como estrés articular. Y esa articulación se va a ir dañando porque no puede flexionar, no puede estirarse correctamente. Esa es una de las causas muy notorias de la artrosis en serpiente. Una serpiente que no puede estirarse, se deforma con el tiempo. A esto le sumamos otras cosas. Cuando las queremos agarrar a la serpiente, no hay que apretarla a la serpiente ni sujetarla. Tenemos que dejar que se desplace por nuestras palmas de la mano. ¿Por qué? El limitarle la movilidad puede producir un microtrauma. A su vez, la superficie donde la tenemos. Volvemos a los otros dos casos. Superficies blandas es más beneficioso para la serpiente que superficies duras. Muchas lesiones articulares en serpientes no son del terrario, son de cómo las manipulamos. Obviamente acá la radiografía es importante, las serpientes no se van a quedar quietas para la radiografía y la artrosis va a estar enfocada directamente a las vértebras. Y hay que ver vértebra por vértebra dónde está el problema, y son varias. Entonces hay que sacar toda la columna, todo desde la cabeza hasta la cola, toda la columna. En serpientes, la artrosis es un problema de movimiento global, no de una articulación aislada.
¿Y qué voy a encontrar o qué me voy a dar cuenta? Primero, la ondulación con que se mueve. Esa ondulación en alguno de esos giros va a ser medio anormal. O sea, vieron que hace parejito así y a lo mejor hace así y vuelve a ser. Hay alguna ondulación anormal. La forma en que se enrosca, puedo llegar a notar algo anormal. No se enrosca con la precisión que se enroscaba antes. La movilidad es muy estática. Obviamente la pitón bola ya es estática de por sí mientras está haciendo la digestión durante varios días. Pero acá las otras especies son más estáticas. Y tocando a la pitón bola, quizás no se me hace esa pelota tan notoria cuando está haciendo la digestión, sino que la pelota está un poco más abierta, no siempre ocurre, pero puedo llegar a notar una cosa parecida a esa. Entonces, voy a ver ciertos cambios que no van a aparecer de un día al otro, van a ir tan gradualmente que quizás al principio no me doy cuenta de esto. Si deja de moverse como una serpiente, algo no está bien. Y algo que dije con respecto a las otras especies, cuando hablé de conejos, de erizos, de todos los demás que hablé, el dolor. Acá hay dolor, pero los reptiles en general no son muy demostrativos con el dolor. Esto es un problema que para los científicos ha sido bastante discutido durante muchos años, y si nosotros comparamos los libros que se publicaron hace 10 años atrás con los que se publicaron hace 5 años atrás, con los que se están publicando ahora, con respecto al manejo del dolor en los reptiles, hay varias diferencias con respecto a las dosis, el manejo, las drogas, porque es bastante difícil magnificar el dolor que sufren los reptiles. ¿Se sabe que tiene dolor? Sí, tienen dolor. Eso ningún científico te lo va a negar. Tienen dolor. Se sabe que el dolor puede llegar a ser intenso. También se sabe eso. El tema es la respuesta a los analgésicos y cuáles son las dosis apropiadas. Es bastante discutido todavía. Como también es discutido los tipos de terapia, porque en todas las especies los controprotectores funcionan bien. Acá todavía está en discusión si funcionan, si no funcionan, si andan, si no andan. Van a un veterinario y le dicen eso no se usa, es una porquería. Van a otro veterinario y dicen, ¿cómo te dijo que era una porquería? Es lo de elección. Van a un tercero y le dice, y sí puede andar, pero yo le daré. Entonces, hay mucho todavía en investigar en este cuadro del tema de dolor y de la artrosis en reptiles. Sí, lo que se sabe, que eso se recontra sabe, es mantenerlas calientes a tanto tortugas como saurios, como serpiente. El calor favorece el metabolismo saca la materia prima que necesita el organismo para reparar de las articulaciones, la saca de los alimentos. El calor hace que consuma más alimento y que la digestión sea mejor y un montón de factores. Entonces el calor es beneficioso, sumado a que pensamos que pasa lo mismo, que el frío duele más a las articulaciones. Entonces, se traspola lo que se sabe de otras especies a los reptiles, entonces nos imaginamos también, pero volvemos a lo mismo, es muy difícil magnificarlo, porque no sabemos si cuando están en una etapa de frío les duele más o están más aletargados porque les bajó el metabolismo y pensamos que están más aletargados por el dolor. Es muy discutible el tema, acordate. ¿Le duele? Sí, y mucho, pero cuesta magnificar el dolor. Y otra cosa muy importante,
incrementar las superficies blandas por donde se tienen que desplazar. Y si tenés tortuga y no tenés una superficie de tierra, improvisa una superficie de tierra. Esto es muy importante para mejorar la calidad. Y bueno, quizás haya sido un poco largo el video, hasta acá llegamos. Nos quedan muy pocos temas de artrosis para hablar en otras especies. Y espero que te haya gustado. Seguirnos, reenvíale este mail, reenvía el link a todos los que tengan tortugas, saurios y reptiles que les puede interesar. Gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video y seguirnos.